Hola a todos, soy Nelson Guzmán y en este video vamos a hablar sobre qué son las redes de comunicación de datos, para qué sirven y por qué son importantes en la actualidad. Vamos a aprender los conceptos básicos sobre el sistema de comunicación, los medios de comunicación de datos, su clasificación según el flujo y la manera de la topología de las redes con algunos ejemplos prácticos. Comenzamos con la definición de la comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual intercambiamos información entre dos o más personas o entidades, utilizando un sistema común de símbolos, señales o comportamientos para transmitir nuestro mensaje. Algunos de los elementos básicos de la comunicación son: el emisor es quien produce y emite el mensaje. Puede ser una persona o incluso algo no humano, como un perro o una sirena. El emisor también elige el contenido y el código y el canal adecuado para que el mensaje sea comprendido. Otro elemento básico de la comunicación es el receptor. El receptor es quien recibe y decodifica el mensaje, al igual que el emisor puede ser una persona o algo no humano. El receptor también interpreta el mensaje utilizando el contexto, el código y el canal compartido con el emisor. Otro elemento es el mensaje. El mensaje es el contenido de la información que se transmite y está compuesto por signos que tienen un significado para el emisor y el receptor. El mensaje puede ser verbal o textual, como una carta, un gesto o incluso una canción. Seguimos con el elemento el canal, el cual es el medio físico a través se transmite el mensaje. Puede ser natural, como el sonido que viaja a través del aire, o artificial, como el uso del papel o el radio. Es importante seleccionar un canal que sea adecuado para el tipo de mensaje y código que se utiliza. Ahora bien, ¿qué es el código? El código es el sistema de signos y reglas utilizado para codificar y decodificar el mensaje. El emisor y el receptor deben conocer y compartir el mismo código para una comunicación efectiva. Ejemplos de código son el español, el inglés o incluso el código Morse. Ahora seguimos con la definición de sistema de comunicación. Un sistema de comunicación es el conjunto de elementos que permiten la transmisión y recepción de los datos entre dos o más puntos. Su objetivo principal es el intercambio de información entre diferentes entidades. Como elementos básicos en el sistema de comunicación podemos encontrar la fuente, el cual es el origen de la información que deseamos transmitir. Puede ser una persona, una máquina o un programa, tales como el teclado, el micrófono o un sensor. También encontramos al transmisor. Es el dispositivo que convierte la información de la fuente en una señal adecuada para el canal de comunicación, ya sea un módem, una tarjeta de red, un codificador, entre otros. También encontramos al canal, el cual es el medio físico o virtual por el cual se envía la señal desde el transmisor hasta el receptor, ya sea un cable, una onda electromagnética o fibra óptica. Por ejemplo, el aire, el cobre o incluso el vacío pueden ser canales de comunicación efectivos. Otro elemento de comunicación es el receptor. Es el dispositivo que recibe la señal del canal y la convierte en forma comprensible para el destinatario, ya sea el módem, la tarjeta de red o el decodificador. También encontramos el destino, el cual es el final de la información transmitida. Puede ser la persona, la máquina o un programa. Un ejemplo práctico para el sistema de comunicación es si nos imaginamos que deseamos enviar un correo electrónico a tu amigo desde tu computadora. Tu computadora es el emisor. Codifica el mensaje, texto, imágenes o archivo adjunto en una señal digital. El canal sería la conexión Wi-Fi, ya que este lleva la señal desde tu computadora hasta la computadora de tu amigo, el cual es el receptor. La computadora de tu amigo decodifica la señal y muestra el mensaje en la pantalla
tal como es el destino. Ahora bien, unas características adicionales del sistema de comunicación es que el sistema de comunicación puede ser analógico o digital según el tipo de señal utilizada. Puede ser paralelo o serie dependiendo del modo que se envíen los bytes y unidades de información. También puede ser asíncrono o síncrono, según si se utiliza una señal de reloj para sincronizar el envío o recepción de datos. Ahora nos adentraremos en el fascinante mundo de los medios de comunicación de datos. Vamos a explorar cómo se transmiten los datos entre diferentes equipos y dispositivos. Desde la antigüedad hasta la era digital, los medios de comunicación de datos han sido fundamentales para compartir información. Así que preparémonos para aprender cómo la computación ha revolucionado nuestra sociedad. Según Stanley y Sánchez, la transmisión de datos entre un emisor y un receptor siempre se realiza a través de algún medio de transmisión. ¿Pero qué significa esto exactamente? Los medios de comunicación de datos son los dispositivos o sistemas que permiten la transmisión y recepción de información entre dos o más puntos. Estos medios utilizan señales eléctricas, ópticas, acústicas u otras formas para enviar los datos de un lugar a otro. Así que podríamos decir que son como los mensajeros modernos de la información. Existen dos tipos principales de medios de comunicación de datos, los guiados y los no guiados. Es importante conocer estas categorías para entender cómo funciona la transmisión de datos. Empecemos con los medios guiados. Estos son los que requieren un soporte físico para transmitir la información. Algunos ejemplos de los medios guiados son los medios metálicos, los cuales utilizan conductores metálicos como el cobre para enviar señales eléctricas, ya sea el cable coaxial, el par trenzado o el cable paralelo son algunos de los ejemplos comunes de este tipo de medios. También encontramos los medios ópticos. Aquí es donde entran en juego las fibras ópticas, los cuales son filamentos hechos de vidrio o plástico, los cuales transmiten señales luminosas a través de ellas. Algunos ejemplos de los medios ópticos pueden ser la fibra óptica monomodo, la fibra óptica multimodo y el cable híbrido. Ahora pasamos a los medios no guiados. Estos no requieren un soporte físico para transmitir la información. En lugar de eso, aprovechan el espacio libre como medio de transmisión y los cuales encontramos medios electromagnéticos. Estos utilizan las ondas electromagnéticas como las ondas de radio, los microondas y las ondas infrarrojas para transmitir señales eléctricas. Algunos ejemplos de este tipo de medios son las antenas, los satélites, los radares, los medios electromagnéticos. Estos utilizan ondas electromagnéticas como las ondas de radios, los microondas y las ondas infrarrojas para transmitir señales eléctricas. Algunos ejemplos son las antenas, los satélites y los radares. También encontramos los medios acústicos. Estas aprovechan ondas sonoras, como las ultrasónicas y las subacuáticas, para enviar señales acústicas. Algunos ejemplos comunes son los micrófonos, los altavoces y los sonares. Ahora que conocemos los diferentes tipos de medios de comunicación de datos, es importante conocer sus características y ventajas. Los medios guiados ofrecen una mayor seguridad, velocidad y calidad de transmisión. Los cables metálicos y ópticos son menos susceptibles a interferencias y a ruido externo, lo que garantiza una transmisión más confiable. Además, estos medios pueden transmitir datos a grandes velocidades, lo cual es ideal cuando se requiere una transferencia rápida de información. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los medios guiados requieren una instalación y un mantenimiento adecuado. Por otro lado, los medios no guiados ofrecen una mayor movilidad, flexibilidad y alcance. Como dependen de conexiones físicas, se pueden utilizar en dispositivos inalámbricos y los cuales permiten movilidad sin restricciones. Esto resulta especialmente útil
en entornos como conferencias, oficinas o incluso en nuestros propios hogares. Sin embargo, los medios guiados son más susceptibles a interferencias y al ruido, lo que puede afectar la calidad de la transmisión de datos. Ahora nos adentraremos a la clasificación según el flujo de datos. Si alguna vez te has preguntado cómo se mueve la información en un sistema, ya sea en una computadora, en una red o en un negocio, este video es para ti. Prepárate para descubrir los distintos modos de transmisión de datos y cómo influye en nuestra vida diaria. Antes de entrar en los modos de clasificación, es importante entender qué es el flujo de datos. En resumen, el flujo de datos es el movimiento de la información en un sistema. Puedes imaginarlo como el viaje que hacen los datos, desde que ingresan al sistema, son procesados, almacenados y finalmente se emiten o se utilizan de alguna forma. El flujo de datos implica la interacción entre diferentes componentes y el movimiento constante de la información. Además, el flujo de datos se puede representar mediante diagramas que nos ayuda a visualizar los elementos del sistema y las conexiones entre ellos. Estos diagramas nos permiten comprender cómo funciona la transmisión de datos y cómo se relacionan los diferentes componentes del sistema. Ahora que sabemos qué es el flujo de datos, es hora de conocer los diferentes modos de clasificación. El primer modo es el modo de clasificación simplex. En este modo, la transmisión de datos solo ocurre en un sentido, desde el emisor hacia el receptor. Esto significa que el emisor solo puede enviar datos y el receptor solo puede recibirlos. No hay posibilidades de comunicación bidireccional. Un ejemplo muy común de este modo son las emisoras de radio o la televisión, donde solo recibimos información sin poder enviar ninguna respuesta. El segundo modo es el half duplex. En este caso, la transmisión de datos solo ocurre en ambos sentidos, pero de forma alternativa. El emisor puede enviar y recibir datos, pero no puede hacerlo al mismo tiempo. Debe esperar a que el receptor confirme la recepción y le envíe una respuesta antes de continuar. Podemos pensar en los walkie-talkies o en las radios CB, como por ejemplo en este modo, solo hay un canal de comunicación en ambos sentidos deben compartir. Y por último, tenemos el full duplex, que es el modo más avanzado y eficiente. En este modo, la transmisión de datos ocurre en ambos sentidos de forma simultánea, sin interrupciones ni espera. El emisor puede enviar y recibir datos al mismo tiempo, gracias a la presencia de los canales de comunicación independientes para cada sentido. Un ejemplo claro de este modo son las llamadas telefónicas o las conexiones Ethernet que utilizamos para acceder a Internet. Ahora que conocemos los modos de clasificación según el flujo de datos, es importante entender sus ventajas y aplicaciones de cada uno. En el modo simplex, la ventaja principal es su simplicidad. Es ideal para situaciones en las que solo necesitamos transmitir información en un solo sentido, sin requerir una respuesta inmediata. Esto es comúnmente utilizado en los medios de comunicación masiva como la radio o la televisión, donde solo recibimos información sin necesidad de responder. En el modo half duplex nos ofrece un equilibrio entre la simplicidad y la bidireccionalidad limitada. Podemos enviar y recibir información, pero en momentos separados. Esto suele ser útil para las comunicaciones de corto alcance, como los walkie-talkies o las radios USB, donde las personas hablan y luego esperan la respuesta de otros. Y por último, el modo full duplex, que ofrece la mayor eficiencia y permite la comunicación bidireccional sin restricciones. La ventaja aquí es que ambos participantes pueden hablar y escuchar simultáneamente, sin necesidad de esperar turnos
y este modo es ampliamente utilizada en llamadas telefónicas, en conferencia en línea y en conexiones a Internet para la Internet. Espero que ahora tengas una comprensión clara de cómo se mueve la información en diferentes sistemas y los modos en los cuales se clasifica según su flujo. Recuerda que el simple es un solo sentido, el half-duplex nos permite una comunicación intermitente y el full duplex nos ofrece ambas opciones. Ahora veremos los 4 tipos de clasificación según la manera de cómo se transmiten. La primera de todas es la banda base. Es la forma de transmisión en la que la señal se envía directamente por el medio sin modificar su frecuencia. La señal ocupa todo el ancho de banda del canal y no se puede combinar con otras señales. Se utiliza para transmitir datos digitales a corta distancia y con baja interferencia. Un ejemplo de ello es la transmisión de cable coaxial o par de trenzado en la red local LAN. La segunda es TDM de la banda base. Es el método de multiplicación por división de tiempo, que consiste en dividir el canal en intervalos de tiempo y asignar cada una de las señales diferentes. Las señales se transmiten de forma secuencial y se reconstruye en el receptor sincronizando los intervalos. Se utiliza para transmitir datos digitales a altas velocidades y con alta frecuencia. Un ejemplo es TDM de la transmisión de la fibra óptica de la red telefónica. La tercera es la banda ancha. Es la forma de transmisión en la que la señal se modula a una frecuencia diferente a la original y se envía por medio junto a otras señales moduladas en distintas frecuencias. La señal ocupa una parte de ancho de banda del canal y se puede combinar con otras señales. Se utiliza para transmitir datos analógicos o datos digitales a larga distancia, con la alta capacidad. Un ejemplo es la banda ancha por onda de radios o microondas en una red inalámbrica WAN. Y por último, la CDM de la banda ancha. Es el método de multiplicación por división de frecuencia, que consiste en dividir el canal en bandas de frecuencia y asignar cada una de esas señales diferentes. Las señales se transmiten de forma simultánea y se separan en el receptor utilizando filtros. Se utiliza para transmitir datos analógicos o digitales a bajas velocidades y con una baja complejidad. Un ejemplo de FDM es la transmisión de cable coaxial o satélite en una red de televisión. Por último, vamos a ver la clasificación de las redes según su topología. La topología de una red es la forma en la que están conectados los nodos o dispositivos que las componen. Según la topología, las redes se pueden clasificar en 2 tipos, punto a punto y multipunto. El primero de los tipos es punto a punto. Es el tipo de red en que cada canal de datos se utiliza para comunicar únicamente 2 nodos, sin intermediario ni compartición. Este tipo de red ofrece una comunicación directa y sin obstáculos entre los 2 nodos, pero tiene una capacidad limitada y una complejidad creciente a medida de que se le añade más nodos. Un ejemplo de red punto a punto es la comunicación telefónica entre 2 personas, en la que solo se usa una línea para transmitir la voz entre 2 teléfonos. Y el segundo tipo es el multipunto. Es el tipo de red en el que cada uno de los datos se puede usar para comunicar varios nodos, con o sin intermediario o compartición. Este tipo de red ofrece una comunicación flexible y con alta capacidad entre los nodos, pero requiere de mecanismos de control y coordinación para evitar interferencia o colisiones. Un ejemplo de red multipunto es la comunicación por radio entre varias personas, en la que se usa una frecuencia común para transmitir la voz entre las radios. Sin más que agregar, quiero agradecerte por ver este video. Si te interesan más sobre los temas de redes o informática o pedagogía en general, suscríbete a mi canal y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.